presentados los estrenos, es el turno de la Filmoteca de Andalucía. Tenemos con nosotros a Herminio, que ha esperado pacientemente, que ha estado comentando, ¿verdad, Herminio? Pues bueno, ¿qué películas nos interesan y qué películas nos interesan menos? Sí, los estrenos, por desgracia, y en esta época, pues no abundan los buenos estrenos, ¿no? Son películas, bueno, pues que podemos llamar de serie B. Si exceptuamos Gravity, que parece que hombre, Alfonso Cuarón, que es el director, pues es un de prestigio, es un director además claro. que bueno, pues hace buenas películas y que bueno, la historia es también bastante original. Entonces, a ver cómo se resuelve, ¿no? Como tú decías, esto a ver cómo se resuelve, ¿no? Promete que puede tener bastante impacto y además pues es atractiva porque también está bien producida, el espacio, en fin. Y bueno, pues quizás sea la película que podamos ver, ¿no? Muy bien, hablando de la Filmoteca, que es lo que teníamos ahora, pues sí. Yo destacaría de la Filmoteca dos películas que son las que han sido más conocidas por el público, por los espectadores que han ido a las salas y que meten la programación de la Filmoteca en este mes, que son Blancanieves, de Pablo Berger. Ya hablamos de ella aquí cuando se produjo su estreno, en el mes de octubre, por ahí que se estrenó. Y que comentamos de esa película la valentía, la osadía de hacer una película en blanco y negro y muda, y la dificultad que tuvo para producirse, pues, convencer a un productor, o no a uno, a varios productores, porque hoy día las películas no se financian con un solo productor. Baste ver los títulos de crédito para ver la cantidad de productores que hay, ¿no? Y de productoras que también están. Entonces, no se trata de convencer a uno, sino a muchos, de un hecho, de una película tan difícil como puede ser una película muda en blanco y negro, en estos tiempos de efectos especiales. Y en este país. Y en este país también, especialmente. Y bueno, lo consiguió Pablo Berger y además lo consiguió e hizo una película preciosa, ya hablamos de ella, ¿no? Una película maravillosa, donde, bueno, pues el encanto del cuento de Blancanieves, pues se actualiza mucho, ¿no? En la Sevilla, con los toreros y todo aquello que ya comentamos en un momento. Una película francamente recomendable, pero además yo hago una recomendación especial todavía, y es que en la proyección vendrá su director. Pablo Berger estará en la Filmoteca presentando la película y después manteniendo un coloquio con los espectadores. O sea que creo que merece la pena que incluso cuando hayamos visto la película volvamos otra vez a la Filmoteca a verla, porque ya con su director nos contará muchas cosas, podremos preguntarle cosas y responderá también, estoy seguro, a esa dificultad de producción que tuvo en su momento y que yo estoy convencido que ahora sería imposible hacer esa película. Y no hablo de tanto tiempo, porque Blancanieves no es de hace el año pasado, ¿no? Es que ahora sería imposible hacerla. Prácticamente literalmente, imposible. ¿no? No es una forma literalmente imposible. Yo creo que ahora mismo ya es imposible hacer cine en España. La otra película que yo destaco, conocida por el gran público, es Entre Lobos. Entre Lobos, que es de Gerardo Olivares, nuestro paisano, y que se estrenó en Córdoba con gran éxito y tuvo mucho éxito también la película, ¿no? Entre Lobos es una película curiosa, pero se desenvuelve siempre dentro del estilo que Gerardo Olivares ha conseguido hacer distinto a los demás directores y hacer suyo, que es el documental ficción. Él empezó haciendo documentales, pues pasando muchas fatigas, como todos los que empiezan, ¿no? Y quizás su primera gran producción y película, que fue el documental sobre la ruta de las Córdobas, que hizo desde la Córdoba de Alaska hasta en Patagonia, ¿no? Que estuvo año y medio pues recorriendo América de norte a sur, y hace un documental que se proyectó en la 2 de Televisión Española, que también financiaba parte del proyecto, igual que el Ayuntamiento de Córdoba, y que tuvo un éxito de público tremendo, ¿no? Después hizo La Ruta de Samarcanda, que fue otra serie para Televisión Española espléndida, ¿no? De cómo reflejaba esa ruta, esa conexión entre Europa y Asia, llegó hasta Singapur, ¿no? Eso en cuanto a documentales es su línea. El salto que él hace a la ficción tiene esa permanencia en el documental, y hace la gran final, una película absolutamente divertida, ¿no? Que es la final del Campeonato del Mundo de Fútbol,
visto en 3 espacios diferentes, en la estepa asiática, en el desierto de África y en la selva amazónica. Entonces, cómo se ve la final de ese campeonato del mundo, se ve en nuestros 3 distintos espacios, ¿no? A la vez aprovecha para presentar cómo se desenvuelve la vida normal de la gente, aunque en ese momento está un poco trastornada por el acontecimiento que significa la final de fútbol. Pero esos 3 espacios también están muy bien reflejados y anda ya un poco ya a caballo entre la ficción y el documental. Después, siguiendo esa misma línea, hace 14 kilómetros, su segunda película, que es un éxito tremendo, gana la Espiga de Oro el Festival de Valladolid, de la Seminci, y cuenta los 14 kilómetros la distancia que hay entre el norte de África, o sea, que el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y como unos hombres y mujeres, ¿no?, que viajan desde el África, Centroáfrica, viajan hasta aquí, pasando dificultades, cómo viajan. Entonces la película relata cómo viajan, todo eso, y cómo al final se encuentran con el estrecho y cómo llegan aquí, ¿no? Gerardo Olivares es muy buena persona. Entonces, yo se lo he dicho alguna que otra vez, en 14 kilómetros pues, es imposible que esa película acabe mal, no puede terminar mal. Entonces, bueno, pues hace un giro, pero un giro que es un guiño al espectador, ¿no? Lo recuerdo porque si quien haya visto, no cuento el final para que quien no lo haya visto la vea, pero es un guiño descarado al espectador. Decir, no, esto que te voy a contar aquí no es verdad, tú sabes que no es verdad, ¿no? Entonces, pero él lo termina felizmente, ¿no? Entonces pero es porque es muy buena persona, Gerardo. Y luego esta tercera que se pone en la Filmoteca, que es Entre Lobos, su tercera película. Su producción es corta, por sus dificultades que tiene en producción, ¿no? Sin embargo, Entre Lobos es curioso porque Entre Lobos está muy bien producida. Yo creo que la película, a mí me sorprendió de ella su producción, está muy bien hecha. Y mira que las producciones suyas son buenas, están muy bien producidas, pero esta Entre Lobos entrañaba mucha dificultad porque, bueno, cuenta la historia auténtica de un chaval, de un nene, ¿no? Que, bueno, pues su padre cuando tenía 7 años, pues se lo vende a un pastor viejo ya, medio ciego, para que le ayude a cuidar los animales en el monte. Y se lo vende y lo deja, ¿no? El pastor muere y el chaval pues sigue viviendo allí, pero ya solo. Entonces entra a una cueva y se hace amigo de unos lobos, ¿no? Con muchas dificultades, naturalmente, ¿no? Pero al final juega con los lobernos, los padres poco a poco, la madre la loba la va reconociendo, hasta que al final, bueno, pues son sus amigos, ¿no? Y vive con ellos y se viven entre lobos, ¿no? 12 años viviendo entre lobos. Hasta que al final, pues un guarda forestal lo descubre y lo rescatan. Y bueno, la película termina ahí, lógicamente, pero realmente la vida de este hombre, cuando empieza a ser difícil, es cuando entra en la sociedad. Esta es la diferencia quizá de película que hay entre esta y un precedente que hay del Pequeño Salvaje, l'Enfant Sauvage, de François Truffaut, del año 69, donde ahí lo que realmente se trata es de la reeducación de un hecho igual que este, similar, que bueno, pues esa reinserción social de ese niño criado salvajemente y educado solo en la naturaleza, cómo se reinserta a la sociedad, cómo se inserta, mejor dicho, en la sociedad. Entonces, eso es un trauma. Yo he leído las confesiones de este hombre, de este paisano, porque era de Añora, y bueno, él cuenta que actualmente vive en una aldea en Galicia, en Ourense. Y bueno, pues este hombre pues cuenta, a poco que hemos sabido de él, ¿no?, cuenta lo mal que lo pasó cuando se reinsertó. Y es curioso cuando estos personajes, cuando uno dice, bueno, ¿cómo es posible que este chaval sobreviva en la naturaleza solo y encuentre esa amistad con los lobos y con las serpientes, ¿no? Que es una serpiente amiga, ¿no?, que una vez pues lo salva de que caiga un rayo, lo salva la serpiente, ¿no? Son hechos reales que le pasó. Pero ¿esto cómo es posible? ¿Cómo se puede dar? Claro, él confiesa que él, en la vida, antes de tener cuando tenía 7 años, y poco antes, no recibíamos que palos, por todo el mundo le pegaba.
Entonces su madre lo mandaba a su madrastra, lo mandaba por bellotas. Si cogía la bellota, la Guardia Civil le pegaba. Si lo traía bellota, le pegaba a la madre. Todo el mundo le pegaba. Entonces, esto que lo cuenta este personaje, lo que realmente recibe un maltrato de la sociedad, y él encuentra la amistad, la encuentra en la naturaleza. Entonces, esto es lo que refleja Gerardo Olivares en su película, y lo refleja muy bien. Y después, claro, cuando se reinserta socialmente otra vez, pues tiene los mismos problemas. Las servicio militar le pegan, las monjas que van con el colegio más grave le pegan, hasta que, bueno, se conoce su vida y al final consigue quitarse de en medio, ¿no? Esto es la parte, digo, que ya Gerardo no cuenta, porque la película está enmarcada en la Sierra Morena, está rodada en Cardeña, y cuenta esta parte de la historia de cómo vive entre lobos este chaval, ¿no? Curiosamente, como me comentaba Gerardo Olivares, cuando estaba rodando él la película esta de Entre Lobos en Cardeña, coincidió con el rodaje de La Mula, de Michael Radford, que estaba rodando muy cerca. Y entonces se pedían los caballos, se pedían las cosas que le hacía falta, uno a otro se lo intercambiaban, ¿no? Porque, bueno, si fulanito está rodando una película ahí, ¿por qué no le pedimos? Y entonces, pues, así se intercambiaban cosas entre Michael Radford y Gerardo Olivares en sus distintas producciones, ¿no? Esta película es francamente recomendable verla, porque además yo creo que de lo mejor que ha hecho Gerardo Olivares hasta ahora, y aunque no termina porque está ahora rodando en Argentina, ¿no? El Faro de las Orcas, que se llama, ¿no? Es una, no sé si será un documental, no me he querido decir lo que es, si también tanto entre la ficción y el documental, o será un documental. Él se inclina, me ha dado pistas de que puede ser documental, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es aplaudir a Gerardo para que siga haciendo cine, porque realmente lo está haciendo bien. Y esta película, quien no la haya visto en cine comercial, que la han proyectado en Córdoba, pues tiene ocasión de verla en Filmoteca, que me parece que no se la debe perder. Más que nada por la proximidad y porque lo que refleja es insólito, realmente poco creíble, pero que sepan que es verdad, que eso pasó, y que, bueno, lo hace nuestro paisano, que sabe además es un buen cine, ¿no? O sea, que todos esos elementos creo que son suficientes como para que vayamos a verla otra vez a la Filmoteca. Pues aprovechemos ese reto de hacer verosímil la realidad, que a veces es muy inverosímil. Podemos ver Entre Lobos el 8, martes, también el miércoles 9, ya como ha dicho Herminio, estarían dentro del ciclo Muestra del Audiovisual Andaluz. Ahora hablaremos un poquito más de esta serie. Como decíamos, martes 8 a las 8:30 y miércoles 9 a las 6 de la tarde. Yo quiero recordar, antes hemos hablado de Blancanieves, dentro del ciclo Utopía, es de hecho pues la única entrega que tenemos este mes de esta serie, y bueno, también reiterar que va a estar Pablo Berger aquí, que es una ocasión única para poder hablar directamente con el autor y ver esta magnífica película. Podremos hacerlo el sábado 26 a las 8 de la tarde. Herminio, como decíamos, la muestra del audiovisual andaluz nos trae más títulos que debemos tener en cuenta. Sí, sorprende una cosa que creo que es una cosa positiva, ¿no? Y el esfuerzo del cine andaluz por tener su propia identidad es muy difícil, muy complicado. Cuando se habla de cine andaluz, por ahora mismo hemos hablado de Caníbal, que ha estado en el Festival de San Sebastián, ¿no? Una película pues rodada en Granada, en fin, protagonizada, dirigida por andaluces. No es fácil encontrar esto, ¿no? Lo que sí encontramos con frecuencia son coproducciones, donde participan otras productoras, incluso hasta extranjeras, ¿no? Pero con coproducción andaluza. Entonces, en este tipo de películas, bueno, pues es donde encontramos más género para poder proyectar, ¿no? Porque la producción absolutamente autóctona, pura, es muy difícil, porque no hay una industria del cine andaluz como tal, ¿no? Y los productores, los directores jóvenes que salen, pues se ven negros para intentar pues encontrar financiación para producir su idea, porque no hay una estructura industrial del cine. Entonces, pues este mecanismo que hay de coproducciones, buscando ayuda fuera de Andalucía para poder hacer cine, permite que se pueda hacer un cine decente, diría yo, ¿no? No espectacular, porque algunas veces sale, no olvidemos que han salido películas por aquí de andaluzas de mucha calidad, ¿no? Y que, bueno, pues, pero son muy pocas, porque
digamos, las condiciones no favorecen, ni mucho menos. Hoy día cuando alguien se propone, y yo he hablado con algunos gente joven que tienen idea de hacer películas, ¿no? Y tienen esa ilusión, esa fuerza, ese convencimiento de que es posible hacer, tienen una idea original y quieren llevarla al cine, bueno, pues se estrellan. Hemos comentado aquí más de una vez que eso no es pintar un lienzo ni escribir una novela, que necesita solamente pues, un ordenador o una tela, ¿no? Y pintura. No, es algo más complicado, necesitas muchísimo dinero para hacerlo, y eso, las ideas ahí, pues muchas veces naufragan y fracasan. De hecho, la mayoría de ellos tienen un cajón lleno de ideas que no pueden llevar a la práctica. Bien, pues en este ciclo pues nos encontramos en primer lugar a Puerta Fría, que es una película de Xavi Puebla. Esta película se llevó el premio de la crítica del Festival de Málaga. Y bueno, la historia de un vendedor sevillano que bueno, pues tiene muchos problemas y se enamora de coincide con una azafata en una feria donde va y trazan un plan para salir de la miseria de los dos, y curiosamente aquí implica un personaje que protagoniza Nick Nolte, el mítico Nick Nolte, ¿no? El hombre rico, hombre pobre, recordamos aquella serie de televisión, bueno, pues Nick Nolte, el rubio aquel, que pues, ha hecho mucho cine y que, bueno, pues ese aspecto que tiene de borrachín pero un magnífico actor, por cierto, ¿no? Tiene también la programación una otra película, Carne de Neón, de Paco Cabezas. Esta película es una película dura, es una comedia negra, muy dura, donde, bueno, refleja el mundo del lumpen, un chaval que se cría en ese mundo de la delincuencia menor, de la droga, de una serie de cosas, ¿no? De hecho es un mundo que a su madre pues está en la cárcel y cuando sale pues quiere hacerle algo importante, ¿no? El papel interpreta a Ángela Molina. Y bueno, pues aquí él le pone un puticlub, porque es lo que mejor se le ocurre, ¿no? Pero la mafia, el mundo en que está inmerso, pues eso le dificulta mucho la vida y crea muchísimos problemas, en fin. Este mundo es el que retrata Carne de Neón, de Paco Cabezas. Es una película que se deja ver, simplemente se deja ver, y bueno, pues tiene cierto interés, ¿no? Pero no pasa de ahí, es una cosa que sea espectacular. Y por último tenemos una película cubana, ¿no? Hay una película cubana, sí, efectivamente, Boleto al Paraíso, de Gerardo Chijona, que también es una especie de medio road movie, ¿no? Porque es una pareja, donde el chaval es él, que pues huye de su casa, ella también, y se encuentran en el camino y saca un boleto para ir al paraíso. Entonces, bueno, pues esta serie de fantasía, de imaginación, refleja el mundo de la juventud, ¿no? Lo que es la imaginación, lo que es cuando no conoces mucho el mundo, pero vienes castigado, por lo poco que conoces te has castigado, pues el intento de sobrevivir a eso, de imaginarte cosas, de pensar que el mundo no puede ser como te has tratado, sino tiene que ser mucho mejor. Es un paraíso, entonces la esperanza, la ilusión puesta, pues en esta película se trata de eso. Es un poco irregular el tratamiento que hace en esta película, no llega a ser muy importante, pero bueno, ahí está, ¿no? Se puede ver, yo creo que se puede ver. Por aquello de los exóticos, está rodada en La Habana, o sea, en Cuba, y fue la película que presentó Cuba a la Joya en ese año. Bueno, pues año 2012. Si te parece, Herminio, antes de continuar, vamos a decir qué días tenemos esas películas. Igual que Entre Lobos, las muestras de audiovisual andaluz tienen lugar en 2 días seguidos, en 2 horarios diferentes, para intentar adaptarnos a todas las situaciones laborales y a todos los compromisos que tengamos. Tenemos a Puerta Fría el próximo fin de semana, es decir, entre mañana y pasado. El primer día a las 8:30, el segundo sábado a las 6. En el caso de Carne de Neón saltaríamos ya 2 fines de semana, el martes 15 y el miércoles 16. Tendríamos ya que caminar unos días en mitad de semana, pero el martes a las 8:30 y el miércoles a las 6 de la tarde. Nuevamente intentamos jugar con las horas. Y por último, Boleto al Paraíso, que sería pues la última entrega de esta muestra, el martes 22 y el miércoles 23, en el primer día a las 8:30 y en el segundo a las 6. Continuamos.
El ciclo termina con Niños Salvajes, Los Niños Salvajes de Patricia Ferreira. Efectivamente. Esta película de Los Niños Salvajes tiene algo referente a lo que ya comentamos aquí cuando hablamos de 15 años y un día, que por cierto ha sido la película española seleccionada para los Oscars, y que, bueno, pues trata un poquito también de eso, más fuerte todavía, ¿no? Porque son 3 chicos adolescentes emocionalmente pues incomunicados con sus padres, con los profesores, nadie los entiende, porque ellos no quieren que los entiendan, ¿no? Entonces, su vida se desarrolla al margen, como se blindan, digamos, contra la sociedad y contra los padres. Entonces, naturalmente, eso no tiene mucho recorrido, sin duda alguna, no tiene un recorrido favorable, por lo menos, ¿no? Entonces, pues el desenlace de eso, pues bastante bueno, consecuencia de ese comportamiento, ¿no? Esta película también es de 2012 y con esto termina el ciclo, bueno, es el ciclo de audiovisual andaluz, ¿no? Esta última seguía el 29 y el 30 y exactamente igual. En la primera sesión, la del 29 a las 8:30 y en la segunda a las 6 de la tarde. Son todos títulos, unos del año 2010, otros del 2012, así muy recientes, para mantenernos al día, ¿no? Conocer un poquito ese mapa fílmico, lo que se está haciendo dentro del audiovisual andaluz. Antes de comenzar la entrevista, Herminio, hacíamos referencia a ese recuerdo que en este mes se dedica a Alfredo Landa y cómo ya nos lo hemos pasado. Hoy ya no podemos hablar de ello porque han quedado atrás esas películas, esos títulos, La luz prodigiosa, que sería pues la cinta que se nos ofrecería como homenaje, como tributo a Alfredo Landa. Todavía podemos decir, no recientemente desaparecido, porque ha sido toda una vida, ¿no? Es de estos personajes que, aunque hayan pasado ya unos cuantos meses, bastantes, se nos sigue haciendo está muy fresco, ¿no? Es uno de esos actores que parecía que iba a estar eternamente a nuestro lado, ¿no? Sí, pero aunque curiosamente se hizo famoso por el landismo en los años 60 y 70, ¿no? La verdad es que él se reveló como un magnífico actor cuando trabajaba con directores serios, ¿no? E hizo películas magníficas, ¿no? Por recordar algunas de ellas, quizás la que más espectacular trabaja es Los Santos Inocentes, ¿no? Por ejemplo, la referencia suya de Alfredo Landa, como ahí todos los que conocíamos o conocían a Alfredo Landa como el que se quitaba los calzoncillos, el que ligaba, en fin, un poco hortera, intentando reflejar torpemente, por parte del director de esa época, una imagen del español medio, rijoso, machista. Ese personaje lo daba Alfredo Landa muy bien, ¿no? Siempre mirando a la sueca, a la extranjera, en fin, un poco así, intentando ligar pero sin éxito. Era un poco el reflejo, querían ser, pero vamos, de forma patética, un reflejo de lo que era el español medio, que no tiene nada que ver con eso. Pero fue, hizo un estilo, el landismo, ¿no? Entonces, allí ya él prometía que era un buen actor, la verdad que era un actor de comedia que se trabajaba muy bien. Sin embargo, es un giro en su carrera y justamente Los Santos Inocentes ya es una muestra de lo buen actor que era, ¿no? Ahí no era para reírse en absoluto, y tampoco para llorar, era un personaje con una dureza y una ternura a la vez tremenda, ¿no? Ahí las dotes de su capacidad de interpretar estaba clarísimo en esa película. Yo creo que está bien que se haga un homenaje a esa parte. Yo el homenaje se lo haría a ese Alfredo Landa, a de Los Santos Inocentes para acá, ¿no? Claro. A ese Alfredo Landa yo se lo haría el homenaje bien merecido, porque es uno de los grandes actores que ha tenido el cine español. Y seguimos hablando de cine español. De hecho, tenemos una entrega que aúna ese ciclo pioneras del cine español y, por otro lado, ese mitos andaluces, el bandolerismo, ¿no? Que sería El gato montés de Rosario Pi. Bueno, Rosario Pi es una curiosidad, porque El gato montés, que cuenta la historia de un personaje que, bueno, pues su mujer lo deja, su amor, lo deja por un torero, y se va con un torero. Y entonces, pues él desesperado se va al monte, se hace bandolero, y le llaman el gato montés, por eso la película habla un poco de eso. Rosario Pi es un personaje, pues esta película creo que es del año 35, lo quiero recordar, y entonces, digo, ante la República. Rosario Pi es de las primeras directoras de cine español.
Y claro, pues en el año 35, pues la película no es un prodigio, ¿no? Pero sí es verdad que la mujer intenta hacerse cine y que después insistió, ¿no? Aunque tuvo que salir, cuando terminó la Guerra Civil, tuvo que salir de España, se fue a París, después estuvo en Italia, siempre viajaba con su amiga María Mercader, la famosa actriz, que en Italia, curiosamente, María Mercader se casó con Vittorio de Sica, o sea que fue curioso. Después volvieron a España, ella ya se dedicó un poco a la moda, o a abrir una tienda, algo de eso, y entonces no hizo más películas. Esto es una curiosidad, esta película es una curiosidad. Sí, además esto va a ser mañana a las 6 de la tarde y se va pues, a visionar esta película acompañada, precedida de fragmentos, ¿no? de otras cintas sobre bandolerismo, así que puede ser eso, ¿no? Un acercamiento a bueno, pues a ese tratamiento que desde el punto de vista cinematográfico se hace, ¿no? De este fenómeno. Yo de todas formas recomendaría mejor Llanto por un bandido de Carlos Saura. Pero bueno, pero esta no la tenemos este mes. Una opinión personal. Muy bien. Sí, Dentro de pioneras del cine español también nos llega Ana Mariscal con El Camino. Sí, Ana Mariscal es además la directora de que tenía un sentido del cine bastante acertado, ¿no? En sus películas. Es verdad que no llegaba nunca no llegó nunca, ¿no? A perfilar personajes ni historias. Sí. Pero sí es verdad que hizo unas aproximaciones muy serias y planteaba un cine con mucho rigor. Yo recuerdo incluso, pues cuando estuve rodando incluso en Córdoba, que tuve un rato, una conversación con ella, ¿no? Y que, bueno, pues la vi una mujer muy interesante y sobre todo con la idea muy clara de lo que quería hacer. Pues, y tampoco era fácil, tampoco es fácil una mujer, tampoco en estos años. Esta película, no me acuerdo de qué año era. El 63. No era fácil, en el 63, a una directora del año 60, a una directora de cine en España, ya era difícil para los directores, siempre y cuando no hicieran películas personales. Cuando hacían películas de estas del régimen, pues de maravilla, ¿no? Claro. Pero cuando se salía un poquito del tiesto, pues era el palo, ¿no? Y la dificultad de producción. Algún día tendremos que hablar en profundidad con los productores que en esta época se la jugaron, produciendo películas al margen del sistema y la dictadura, que eran mucho de valorar. Naturalmente Ana Mariscal no hizo películas fuera de esto, pero sí hizo un cine muy personal. Y El Camino es una película que entra dentro de toda esta, hizo muy pocas películas, la verdad que no hizo muchas, pero El Camino entra dentro de este estilo suyo, de no hacer ese tipo de cine rijoso, sino un cine un poquito más serio, que tenga que ver más con problemas personales de la sociedad en ese momento, que con intentando sacar la falsa sonrisa o la sonrisa forzada, ¿no? Sus películas muy serias suyas y casi siempre plantean drama. Bueno, pues si bien esa obra de esa sesión de bandolerismo y esa película dirigida por Rosario Pi la podemos encontrar mañana, también hoy, que no lo he dicho antes, hoy la podremos ver a las 8:30 de la tarde. La película de Ana Mariscal se va a emitir solo una vez, será el miércoles 23 a las 8:30 también, así que nos lo apuntamos al que le pueda interesar este título, El Camino. Y bueno, podemos continuar por el camino que quieras, Herminio, tenemos todavía muchos ciclos abiertos. Hablamos de las estrenos, si te parece, ahora podemos hablar de las estrenos. Perfecto. ¿No? Los estrenos naturalmente son todas películas de este año, sí, 2013. Muchas hemos presentado aquí en este programa. Son películas, efectivamente, que algunas hemos presentado y que otras, pues bueno, pues no han encontrado cauces comerciales para su distribución, y está la Filmoteca que recoge, y no por ser malas películas, no, sino por ser películas que han encontrado, bueno, que no son, que digamos las distribuidoras interpretan que no son del agrado del público, o del gran público. Incluso algunas que, bueno, han sobrevivido una semana, ¿no?, en cartelera y después han desaparecido. Y muchas veces cuando hay películas de este tipo yo procuro verlas antes porque sé que duran poco en cartelera. Y ya repescarlas después. Y que no siempre llegan a todas las ciudades, ¿no? Muchas llegan pues a Madrid, Barcelona y poco más, ¿no? Efectivamente, y antes había en Córdoba salas donde se podía se proyectaban este tipo de películas, ¿no? Este tipo de películas donde, bueno, pues había una sala de versión original, por ejemplo, con subtítulos en el Alcázar. Sí. Había incluso salas donde películas que tú veías que eran de estas distribuidoras pequeñas, independientes. Pero claro, el problema que hay en este momento es que las distribuidoras pequeñas e independientes han cerrado.
Entonces, yo solamente quedan las grandes productoras. Las grandes productoras distribuyen sus productos. Y estos productos encuentran muy malos canales de distribución. Y claro, pues no llegan al público, no las puedes ver, películas que no puedes ver. Prácticamente son imposibles de ver, a no ser que eso vaya a la filmoteca, te las proyecten y puedas verlas, ¿no? Hay 4 estrenos muy singulares. Yo los destaco porque cada uno tiene una singularidad curiosa, ¿no? En La Casa de Tolerancia. Casa de Tolerancia es una película francesa y que, bueno, pues tuvo 8 nominaciones a los César, los premios César franceses, lo cual demuestra que tiene mucha calidad esa película. Yo no la conozco, la verdad es que no la he visto. Habla de la vida de un prostíbulo al principio del siglo XIX, donde, bueno, pues un cliente de allí pues agrede salvajemente a una prostituta y, bueno, pues la desfigura la cara, y a partir de ahí pues empieza una historia que, bueno, pues promete ser interesante, ¿no? Por lo menos tiene buena pinta, digamos, ¿no?, para verla. Bien, pues el viernes 18 a las 8 de la tarde o el sábado 19 a las 6. Yo confieso que ninguno de los tres no los conozco, o sea, porque es que naturalmente no han estado en cine comercial. Si vamos, igual te encontramos por allí, por eso, no, seguro. Hay otra película que estrenan que es también un tanto extraña, que es La Bicicleta Verde. Sí. Es una película que tiene 3 singularidades, a mi juicio, ¿no? Una que es de Arabia Saudí, que no se distingue precisamente por una producción cinematográfica, ¿no? Pero bueno, ahora que empieza el cine africano, aunque Arabia Saudí no está en África, en Asia, pero bueno, igual algún rebote de esas películas podemos coger. Este tipo de películas son difíciles de producir, pero incluso de realizar. Pero es que este lo ha hecho una directora, entonces todavía con mucho más Haifa Al-Mansur, ¿no? Y todavía tiene más mérito que lo haga una directora, que sea una mujer que dirige una película producida en Arabia Saudí. Ya son 2 singularidades importantes. La tercera singularidad es que el tema que trata es de una niña, que es su sobrina además, su sobrina en la vida real es su sobrina, que, bueno, pues ella, las reglas rígidas del Corán que allí prescribe, pues tremendo, ¿no? Las mujeres las tienen de esa manera, ¿no?, que ya hemos visto muchas veces. Pero ella quiere tener una bicicleta para correr con un amigo suyo que tiene bicicleta, entonces quiere echar una carrera con él. Claro, las dificultades de tener la bicicleta, pues te puedes imaginar en un mundo como ese, ¿no? Entonces, esta película plantea esa historia que debe ser muy interesante, ¿eh? Porque, bueno, a mí me parece muy insólito todo lo que plantea, así que tengo mucha curiosidad por verla cuando la proyecte. Pues los mismos días que Casa de Tolerancia, lo único que cambia lógicamente son las fechas, el viernes 18 a las 6 de la tarde y el sábado 19 a las 8:30 podremos ver La Bicicleta Verde. La siguiente película de estreno es Mi amiga, el amigo de mi hermana. El amigo de mi hermana, que está dirigida por Lynn Shelton, es una directora norteamericana. Esta película se rodó en 12 días. Es algo realmente insólito. No es normal que una película se haga en 12 días. Naturalmente, seguramente consecuencia de la escasa producción que tuvo. Claro. Y bueno, el tema pues es una chica que, bueno, pues un amigo suyo que está traumatizado porque se le ha muerto un amigo, pues le da la llave de una casa que tiene en una isla, muy lejos, y para que se vaya allí y descanse y se relaje y olvide la depresión que tiene. Y bueno, el muchacho llega allí y se encuentra con que allí está ya la hermana de la chica que le ha dado la llave, que a su vez está allí también recuperando otro desengaño amoroso con su novia, ¿no? Entonces, bueno, pues las tres, porque la chica estaba después en la isla, pues la vida de los tres allí en la isla trata la película de sus problemas personales, ¿no? Esta película, digo, tiene de curioso y de insólito que una producción pequeña, muy pequeña, pero que, bueno, la crítica no le fue mala. La crítica dijo que era una película atrevida, en fin, la crítica norteamericana, ¿no?, y que merecía la pena verse. Bueno, pues ahí la dejo porque no la conozco, no sé más. Los que quieran pues intentarlo, quieran ver esta película, lo podrán hacer el viernes 25 a las 6 y a las 8:30 de la tarde en 2 pases, y también el sábado 26, en esta ocasión a las 6, nada más, dentro de estos estrenos de 2013. Todavía nos queda uno más que
comparte pertenencia a estrenos y también pertenece a un ciclo llamado Márgenes. Sí, Los Ilusos, ¿no? Sí. De Jonás Trueba. Efectivamente. Los Ilusos es una película muy curiosa de Jonás Trueba. Como la dinastía, toda la dinastía de los Truebas son todos artistas, ¿no? Entre escritores y cineastas, pues son una familia que tiene ese toque, además de tratar estos asuntos y hacerlo bien, además, que no es fácil. Pero bueno, ellos lo hacen bien. Y Jonás, que es el más pequeño de la saga, pues ha hecho un par de películas, Los Ilusos, pues habla de lo que hacen los cineastas entre película y película. Es decir, yo he estado curioso porque cuando hablas con ellos, ¿no? Están estas etapas entre rodajes de películas y tal, están siempre fabulando sobre la película que van a hacer. Y entonces están hablando siempre de ese tema. Entonces, claro, ya el proyecto ya terminado, ya ese pasa al olvido. Entonces, preparando el siguiente proyecto, entonces, cuando hablas con ellos, están siempre centrados en eso. Bueno, pues cómo beben copas, cómo charlan, cómo tienen frustraciones, cómo se enamoran, como todo esto que ocurre en el mundo de los cineastas, en el mundo del cine. Algo que no vemos nunca. Exactamente, que no vemos nunca y que, bueno, pues tiene que ver mucho con el reflejo de las personas que trabajan ahí. Y esta viene Jonás Trueba a presentarla y a dirigirla, o sea, y a dirigir coloquio. Un aliciente de verdad. Es muy interesante también. Pues una razón, una motivación añadida para asistir el viernes 11 a las 8:30 a ver Los Ilusos. Y todavía nos queda por ahí, bueno, tenemos Forum Filmoteca, que también es siempre una manera fantástica de acercarse a películas clásicas, a películas que seguramente hayamos visto muchas veces, pero que merece la pena, ¿no? Por supuesto, sí, eso siempre. Volver a no solo ya verla, sino compartirla y bueno, y debatir sobre ella. Yo destacaría un ciclo también que tienen, que es un ciclo de la crisis, relativo a la crisis, pero no de la crisis económica. La cuestión humana. Sino exactamente, la cuestión humana, es decir, la repercusión que la crisis, los efectos que la crisis ha tenido en las personas, en sus comportamientos, en sus relaciones sociales. Entonces, me parece muy acertado ese ciclo, porque ya, bueno, por el ciclo de la crisis económica ya hemos visto todas las películas famosas, ¿no? Tanto la de Moore, ¿no? Con sus documentales, como con Magin Cal, en fin, todo este tipo de películas que nos explican el porqué de la crisis. Es interesante porque son películas que tratan este aspecto, ¿no? Unas con más acierto, otras con menos, unas se desvían del asunto más, otras lo encuadran mejor, pero bueno, por lo menos tratan de eso, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la película Hablada, ¿no?, de Manuel Oliveira, sí, que me parece que creo que es hoy. La película, es hoy, justamente hoy a las 6 de la tarde. Sí, una película, bueno, pues Manuel Oliveira es un fenómeno de la naturaleza y del cine. Manuel de Oliveira, pues, creo que tiene 104 o 105 años. Sí. Creo que tiene. Y en películas se va a la Se puso malo hace unos meses y lo ingresaron hace unos meses. Entonces, esa edad, ese hombre está haciendo películas hasta con 95, 96, 97 años haciendo películas. Un hombre es un prodigio de la naturaleza y además del cine, digo, porque además él siempre ha hecho comedias más o menos desenfadadas, también muchas películas serias, ¿no? Es incombustible. Es incombustible y además es un todoterreno. En esta película, bueno, pues plantea un problema también en relación con una profesora de la Universidad de Lisboa, ¿no?, se va a Bombay, porque allí está el marido, pero quiere hacer un crucero por el camino, ¿no? Se va con la hija, entonces pues ese crucero pues recala en varios puertos del Mediterráneo y pues establece unas amistades con distintos pasajeros que también van en ese barco, con el capitán del barco, y cada uno es un mundo. Entonces un mundo de frustraciones, de desengaños, y todo eso se refleja en la película bastante bien. Quien quiera hacer un crucero un poco complicado puede ver esta película, que me parece que ayudará, ¿no? Esta es una película hablada, digo, de Manuel Oliveira. Después está en esta misma serie de Crisis, una película muy interesante, ¿eh? Es una película que es Sam, que dirige Steve McQueen, no confundir con el actor. Steve McQueen es un director de cine de color, además, es inglés, es británico. Además es pintor, tiene muchas actividades, ¿no? Entonces este hombre ha hecho algunas películas muy buenas, por cierto, y esta Shane es una película que tiene muchas nominaciones y premios.
Ha estado nominada pues, en Venecia, los premios BAFTA, la Palma de Oro en Cannes, en Sevilla, bueno, en Mar del Plata, en fin, ha tenido el premio Cine Europeo, los Goya se presentó como mejor película del cine europeo. En fin, es una película que yo creo que, yo no la conozco, no la he visto, pero creo que debe ser importante. Yo veces no la han estrenado en Córdoba todavía, por lo menos yo no la he visto estrenada. Esta película es de hace 2 años, 2011, entonces pues supongo que yo tengo curiosidad por verla por la cantidad de nominaciones que tiene de premios, ¿no? Esta nos la encontraremos el jueves 10 a las 5:30 de la tarde, un poco más tempranito que normalmente, y el viernes 11 a las 6 ya. Esa media hora ya ayuda un poco. Hay una película que yo, no sé, a mí no me gusta mucho. Es Cosmópolis, de David Cronenberg. David Cronenberg es un director de cine muy interesante. Es muy interesante, que tiene cosas, bueno, realmente magníficas, ¿no? Películas magníficas. Pero cuando, digamos, como se dice en idioma coloquial, se le va la pinza, pues hace cosas como esta, como Cosmópolis, ¿no? A mí me resultó una película insoportable, lo digo sinceramente, insoportable. Lo bueno y lo malo hay que decirlo todo. Sí, claro que sí. Y yo me estuve acordando de él todo el tiempo, de sus películas buenas, Una historia de violencia, Promesa del Este, 2 magníficas películas, ¿no? Extraordinarias películas. Yo pensaba, ¿cómo es un hombre que ha hecho estas 2 películas tan magníficas, ¿no? Tan bien contadas, con esos problemas también personales que refleja, con esos actores, cómo los hace trabajar de esa manera y cómo es posible que después haga esta cosa, ¿no? Bueno, yo creo que todos encerramos un Dr. Jekyll y Mr. Hyde dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y de vez en cuando pues sale el Mr. Hyde del armario. Y yo creo que aquí se le fue la pinza en ese aspecto. Y hizo una película de verdad difícil, lenta, imposible de ver. La limusina aquella con el personaje aquel que está con las cosas que le pasan, el hundimiento de sus empresas, el cataclismo que le viene encima, angustiosa. Intentando reflejar en la película, yo creo que lo que pretendía David Cronenberg en esta película es reflejar esa crisis que se está produciéndose en el interior de un personaje que está en la cumbre, ¿no? Y cómo lo castiga. Pero bueno, aquello no se queda a mitad de camino de todo. Yo no, confieso sinceramente que o no me enteré de la película, cosa que puede pasar, hay películas que no te enteras, según esto de qué va, ¿no? O simplemente es que estaba hecha para que no se enterara nadie, no sé. Bueno, esta película Cosmopolitan... Pues si hay alguien que aguarda la esperanza de enterarse y de que le guste, la tenemos el miércoles 9 a las 8:30 de la tarde y el jueves 10 a las 9 menos cuarto. Hay quien dice que es una magnífica película. Claro, por eso digo... Yo no lo niego. Aquí yo digo siempre... simplemente que esta película de David Cronenberg no es mi David Cronenberg, no es el que yo quiero. Claro. Yo quiero a otro David Cronenberg, ¿no? Y este no es la primera película que hace este tipo, ¿eh? David Cronenberg tiene una filmografía donde ha hecho cosas realmente de este tipo, más o menos. Pero a mí no me interesa ese director, porque creo que es mucho más eficaz y es mucho mejor realizador cuando se pone a contar historias de verdad, ¿no? Que conecta con la gente y que, bueno, pues plantea situaciones conflictivas como estas películas que hemos comentado, las 2 películas que hemos comentado. Después está el ejercicio del poder, que es una película francesa de Pierre Soler, yo tampoco la conozco. Tiene varios premios también, tiene premios en Cannes, premios en los César de Francia, ¿no? Y es una película donde la política tiene mucho que ver, porque el protagonista es el ministro de Transportes de Francia. Bueno, pues que por la medianoche lo despiertan porque un autobús tiene un accidente y tiene que desplazarse allí, ¿no? Se desplaza allí a dirigir las operaciones de rescate de los heridos y todas las víctimas. Y bueno, pues hay una serie de problemas que surgen, de zancadillas, donde se pone de manifiesto pues la maldad de la política, de muchas políticas, ¿no? Esta película es interesante de ver, y bueno, espero que vaya público, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando en estos momentos, tiene lecturas muy actuales.
Pues podremos hacerlo, podremos ver la película bien el miércoles 16 a las 8:30, bien el jueves 17 a partir de las 6 de la tarde, y creo que nos queda ya un título para cerrar. Sí, nos queda un título que es Take Shelter, que es de norteamericana, Jeff Nichols. Esta película tiene premio Frepici, lo diré, Frepici en Cannes. Sí. Y es una película extraña, rara, ¿no? A mí personalmente, ¿no? Parte de un principio, y es que a mí las películas donde se fabula con historias esotéricas y demás no me interesan. Creo que se pueden hacer películas muy interesantes en la vida real para tener que imaginarnos cosas raras, ¿no? Y claro, el problema está en que esta película pues es de un hombre normal, ¿no? Que vive con su familia, y que bueno, pues tiene unos sueños, unas alucinaciones de un cataclismo mundial que va a ocurrir y tal. Entonces pues el hombre pues se vuelve obsesivo con el tema este y hace un búnker para protegerse y todo esto, ¿no? Yo la película no la he visto, pero tampoco voy a hacer un esfuerzo por verla. Cerrará el mes, este mes de octubre, en la Filmoteca de Andalucía, los días miércoles 30, jueves 31, en ambos casos a las 8:30 de la tarde. Bueno, Herminio, creo que le hemos dado un estupendo repaso, ¿no?, a toda la programación. No sé si hay algo que se nos quede en el tintero. Tenemos también ese día de Filmoteca Junior con el lince perdido en la sala Josefina Molina el sábado 26. Tenemos, bueno, siempre tenemos un poquito más, ¿verdad?, que no podemos abarcarlo todo. No sé si hay alguna recomendación que se te haya quedado en el tintero y que quieras hacer. No, creo que hemos hablado de forma exhaustiva de su programación, por lo que yo conozco de esa programación, de películas que he visto y las que no he visto, pues he confesado mi ignorancia porque no las conozco, ¿no? Y simplemente pues buscar referencias de ellas, esas películas. Entonces creo que el repaso a la Filmoteca es importante. Destacar una vez más, porque si no ha quedado puesto de manifiesto que el cine que ofrece la Filmoteca, pues ya he dicho, la peor película, lo he dicho una vez otra vez, la peor película que ofrece la Filmoteca es mejor que cualquier película que está en cartelera, normalmente, ¿eh? Hay películas en cartelera que son muy buenas, pero normalmente pues eso es así. Quien quiera buscar un cine de calidad y no equivocarse, tiene la Filmoteca, que por €1, pues del precio de la entrada, puede encontrar películas que primero no ha visto, segundo no va a encontrar en cine comercial, y en tercer lugar son buenas películas, quizás lo más importante. Pues ahí queda ese consejo, que vayamos a la Filmoteca, que aprovechemos todos los días que podamos la programación de este mes de octubre. Herminio, hoy nos hemos quedado ya sin tiempo, pero la semana que viene volvemos a hablar de cine, que además tenemos mucho que comentar, ¿no?, sobre la actualidad y la situación pues bastante preocupante, yo diría casi alarmante, del futuro del cine español. Pues hablaremos de eso también. Muy bien, muchísimas gracias, Herminio. Adiós.